Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos del segundo año? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis padres de familia del segundo año? ¿Todo bien? Yo soy el profesor Lucio, catedrático del área de física, y hoy seguimos con la clase de estática. Estática, sabemos que es la parte de la mecánica que estudia la fuerza, ¿verdad? Nosotros, la clase anterior, estuvimos estudiando ya de la intensidad de dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. En el primer caso. En el segundo caso, vamos a estudiar con más de dos fuerzas, que vendría a ser con tres fuerzas. Bueno, considerando un sistema de varias fuerzas aplicadas sobre un mismo cuerpo o concurrente, en este caso se debe emplear el método de las proyecciones de cada fuerza en los ejes perpendiculares. Entonces, en este caso, en el segundo caso, ya vamos a utilizar el plano cartesiano. A eso se refiere los ejes perpendiculares, ¿verdad? Tenemos el eje Y y el eje X. Y tenemos las fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Estamos hablando de las proyecciones. ¿Qué es lo que vamos a proyectar acá? Proyectar cada fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, proyectamos fuerza 1, proyectamos acá, es perpendicular siempre al eje X. Este va a ser mi proyección sobre el eje X. Este va a ser mi proyección sobre el eje Y. Fuerza 1 en X y fuerza 2 en Y. Estas son las proyecciones. La misma cosa hacemos con la fuerza 2. Primeramente, con el eje Y. Proyectamos esta fuerza 2 sobre el eje Y. Siempre es paralela a nuestro eje. Ahora proyectamos hacia el eje X, siempre paralelo. Esta fuerza 2 en X. Muy bien, pasamos a la fuerza 3. Hacemos la misma cosa, proyectamos fuerza 3 en Y, porque es paralela a mi eje Y. Y es la proyección de la fuerza 3 sobre el eje X. Ya tenemos las tres proyecciones. Ahora, este segundo caso también tiene 4 pasos. El primer paso es la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, primeramente vamos a agarrar el eje X. Todo lo que tenga X. De la fuerza 1, el eje X. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado para poner los signos. Sabemos que todo este lado, lo que está a este lado es X positivo. Lo que está a la derecha del eje Y es X positivo. Y lo que está a la izquierda de mi eje Y, X es negativo. X es negativo. Eso tenemos que atender bien para poner los signos. Entonces, del eje Y para la derecha, X va a ser positivo. Nosotros tenemos la proyección de nuestra fuerza 1. Estamos trabajando en X. Entonces, está hacia la derecha. Entonces, mi fuerza 1 en X va a ser positivo. Pasamos en la fuerza 2. En la fuerza 2 está hacia el lado X negativo. Por lo tanto, mi fuerza 2 va a ser negativo. Negativo fuerza 2 en X. Bueno, fuerza 2. Estamos
estamos trabajando sobre la fuerza en X. Entonces, mi fuerza 2 en X está hacia la izquierda de mi eje Y. Entonces, si estás a la izquierda, es negativo. Por esa razón, mi fuerza 2 en X va a ser con signo negativo. Acá tenemos que tener mucho cuidado con los signos, porque si ponemos mal el signo, nos va a salir mal el resultado. Pasamos a la fuerza 3, siempre trabajando con las proyecciones sobre el eje X. Fuerza 3 está acá, entonces está hacia la derecha de mi eje Y, y si está a la derecha de mi eje Y es positivo, por lo tanto también es mi fuerza 3 en X va a ser positivo. Ya tenemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Ahora vamos a pasar en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Empezando primeramente con la fuerza 1. Vamos a trabajar ahora sobre el eje Y. Entonces, ahora vamos a tener como referencia nuestro eje X. De esta recta para arriba es positivo y de esta recta para abajo va a ser negativo. Va a ser negativo. Muy bien, entonces todo lo que está arriba por encima de mi eje X va a ser positivo y todo lo que está por debajo de mi eje X va a ser negativo. Muy bien, entonces mi fuerza 1 está hacia arriba. Entonces mi fuerza 1 va a ser positivo. Mi fuerza 1 en Y. Fuerza 1 en Y va a ser positivo. Ahora mi fuerza 2 también está hacia arriba. También es positivo. Más fuerza 2 en Y es positivo. Y ahora tenemos la tercera fuerza que está por debajo de mi eje X. Por lo tanto, mi fuerza 3 en Y va a ser negativo. Negativo, fuerza 3 en Y. Muy bien, esta parte es lo que tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Ya sabemos, vuelvo a repetir. Cuando trabajamos con el eje X, voy a tener como referencia mi eje Y. De acá para la derecha va a ser positivo, de acá para la izquierda va a ser negativo. Cuando voy a trabajar con mi eje Y, de acá para arriba va a ser positivo y de acá para abajo va a ser negativo. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Es el primer paso. El segundo paso, vamos a trabajar con la fuerza y ya vamos a usar los ángulos. Esto, cada uno tiene ángulos. Cuando hacemos los ejercicios, estos ángulos, que le vamos a llamar alfa, va a tener valores. Entonces, cuando vamos a trabajar en X, vamos a utilizar coseno, la función trigonométrica coseno. Entonces, tenemos que hallar de las tres fuerzas también. Fuerza 1 en X va a ser igual a fuerza 1 por coseno del ángulo que se nos va a dar. Fuerza 2 va a ser fuerza 2 por coseno del ángulo. Y fuerza 3 la misma cosa. Fuerza 3 por coseno del ángulo. Este es para el eje X. La misma cosa va a ser para el eje Y. Pero para el eje Y vamos a utilizar seno. Fuerza 1 por seno del ángulo. Fuerza 2 por seno del ángulo. Fuerza 3 por seno del ángulo. Estos ángulos no va a variar, ¿sí? Tanto para el coseno, también para el seno. El tercer paso, vamos a utilizar Pitágoras, teorema de Pitágoras, para hallar su resultante. Entonces, raíz cuadrada de la resultante de X elevado al cuadrado, más resultante de Y elevado al cuadrado. Ahí vamos a tener el resultante total. Y el cuarto paso es hallar el ángulo. Y la fórmula para hallar el ángulo es tangente de θ, que es una letra griega también para representar ángulos. Entonces tenemos que hallar el valor de θ. Es igual a el resultante de Y sobre el resultante de X. Ahí hallamos θ. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio
de 3 fuerzas. Dice, teniendo en cuenta las fuerzas representadas en la figura de abajo, determina la intensidad de la resultante y el ángulo que forma con la horizontal utilizando el método de las proyecciones. Y estos son los datos que tenemos, ¿verdad? En la gráfica, nuestro plano cartesiano, tenemos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Fuerza 3 coincide con nuestro eje Y, hacia Y negativo. Muy bien. Los datos que tenemos es fuerza 1, 40 Newton, fuerza 2, 20 Newton y fuerza 3, 10 Newton. Muy bien. Entonces, primer paso era la sumatoria de la fuerza en Y y en X. Primeramente, la sumatoria de su fuerza resultante en X y después vamos a hacer en Y. Pero primeramente tenemos que hacer las proyecciones. Primeramente vamos a trabajar con la fuerza 1. Fuerza 1 vamos a proyectar sobre el eje Y, que va a ser paralela. Este va a ser fuerza 1 en Y. Muy bien. Y este va a ser para el eje X. Es paralela al eje X. Este va a ser fuerza 1 en X. Muy bien. Pasamos a la fuerza 2. Proyectamos sobre el eje Y. Entonces, este va a ser nuestra fuerza 2 en Y. Sobre el eje fuerza 2 sobre el eje X va a ser fuerza 2 en X. Muy bien. Y acá, como nos coincide con el eje Y, dejamos así como está. Porque acá tiene nuestro ángulo de la fuerza 3 en 90 grados. Muy bien. Ahora quitamos los signos. De fuerza 1, primeramente trabajamos en X. Fuerza 1 en X está a la derecha de nuestro eje Y, a la derecha. Si está a la derecha, es positivo. Entonces, positivo va a ser fuerza 1 en X, va a ser positivo. Pasamos a fuerza 2. Fuerza 2 está hacia la izquierda de nuestro eje Y. Entonces, si está a la izquierda, es negativo. Ponemos negativo, fuerza 2 en X. Y fuerza 3 no tiene signo. No va hacia el lado positivo, tampoco hacia el lado negativo. Entonces podemos poner más menos fuerza 3 en X. Dos signos podemos poner, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos, ya terminamos la sumatoria de las fuerzas en X, ahora pasamos a Y. Y entonces tenemos como referencia nuestro eje X. Entonces X para arriba es positivo y X para abajo es negativo. Entonces nuestra fuerza 1 en Y va a ser positivo. Fuerza 1 en Y positivo. Fuerza 2 en Y también es positivo porque está por encima de nuestra recta X. Muy bien, entonces positivo, fuerza 2 en Y. Y fuerza 3 está por debajo de mi recta X. Si está por debajo es negativo. Entonces va a ser negativo, fuerza 3 en Y. Muy bien. Pasamos al segundo paso. Este vamos a utilizar después cuando tengamos los ejes en X y en Y. Tenemos que hallar las 3 fuerzas en X y las 3 fuerzas en Y para poder reemplazar en esta fórmula. Entonces, tenemos la fórmula fuerza 1 va a ser igual a fuerza 1 por coseno del ángulo. Y tenemos fuerza 1 que es 40 Newton. Entonces, 40 por coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de mi fuerza 1? Es 60. Entonces, coseno de 60 grados. Fuerza 1 va a ser igual a 40 por coseno de 60. Coseno de 60 grados es 0,5.
0,5 o 1 medio. Multiplicando 40 por 0,5 da exactamente 20. 20 Newton. Entonces la fuerza 1 es de 20 Newton. Pasamos a la fuerza 2. Esto es todo en X. Muy bien. La misma cosa. Fuerza 2 por coseno del ángulo. Fuerza 2 en X va a ser igual a fuerza 2. Tenemos como dato 20 Newton. Entonces fuerza 2 vale 20 Newton por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo de mi fuerza 2? 30. Entonces reemplazamos nuestra alfa por 30 grados. Muy bien. Fuerza 2 en X va a ser igual a 20 por coseno de 30. Y coseno de 30 grados es 0,86. 0,86. Mi fuerza 2 en X va a ser igual a, multiplicando eso en la calculadora, 20 por 0,86 da 17,2. 17,2 Newton. Fuerza 2 en X. Y hacemos lo mismo en la fuerza 3. Fuerza 3 en X va a ser igual a fuerza 3 por coseno del ángulo de mi tercera fuerza. Entonces fuerza 3 en X va a ser igual a fuerza 3, su valor es 10 Newton. Reemplazo fuerza 3, 10 Newton por coseno del ángulo. Y el ángulo de mi fuerza 3 es 90 grados. Entonces alfa vale 90 grados. Fuerza 3 en X va a ser igual a 10 por coseno de 90. Haciendo en la calculadora coseno de 90 da 0 grados. Y cualquier número multiplicado por 0 siempre da 0. Muy bien, esto es en X. Pasamos ahora en el eje Y. Es el mismo. Fuerza 1 en Y va a ser igual a fuerza 1, pero ahora la función diferente. En vez de utilizar coseno, vamos a utilizar seno. Seno de alfa. Entonces, vamos a utilizar los mismos datos de fuerza y los mismos ángulos. Fuerza 1 en Y va a ser igual a fuerza 1, que es 40. 40 por seno de mi ángulo, de mi fuerza 1, que es 60. 60. Fuerza 1 en Y va a ser igual a 40 por seno de 60. Y seno de 60 sale 0,86 en la calculadora. 0,86. Muy bien. Mi fuerza 1 en Y va a ser igual a 40 por 0,86, que sale 34,4. 34,4 Newton. Mi fuerza 1 en Y. Paso a mi fuerza 2 en Y. Utilizamos la misma fórmula. Fuerza 2 por seno del ángulo. Mi fuerza 2 en Y va a ser igual a fuerza 2, que vale 20 Newton. 20 Newton por seno de mi ángulo de mi fuerza 2. Y mi fuerza 2 tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, 30 grados. Fuerza 2 en Y es igual a 20 por seno de 30. Haciendo seno de 30 grados en la calculadora sale 0,5. 0,5 o 1 medio. Fuerza 2 en Y va a ser igual a 20 por 0,5. Va a dar 10 Newton. Y fuerza 2 en Y. Pasamos a fuerza 3 en Y. Fuerza 3 por seno del ángulo. Fuerza 3 en Y va a ser igual a fuerza 3, que vale 10 Newton. Reemplazamos 10 por seno de mi ángulo de mi fuerza 3 es 90 grados. Entonces, 90 grados. Fuerza 3 en Y va a ser igual a 10 por seno de 90. Seno de 90 es 1. 1. Entonces, mi fuerza 3 en Y va a ser igual a 10 por 1, 10. Va a ser 10 Newton. Mi fuerza 3 en Y
es 10 newton. Este es mi segundo paso. Muy bien. De acá yo puedo pasar otra vez al primer caso para hallar su resultante en X. Mi fuerza 1 en X. Mi fuerza 1 en X es 20 newton. Yo puedo reemplazar 20 menos fuerza 2 en X es 17,2. 17,2. Y mi fuerza 3 salió 0. Entonces, 0 sabemos que no tiene signo. Es neutro. Muy bien. Esto yo ya tengo mi resultante en el eje X, que va a ser 20 menos 17,2 es 2,8. 2,8 newton. Muy bien. Mi resultante en I va a ser fuerza 1 en I. Mi fuerza 1 en I es 34,4 newton. 34,4 newton. Más mi fuerza 2 en I, que es 10 newton. 10 newton menos la fuerza 3 en I, que es 10 newton. Entonces, mi resultante en I va a ser, esto puedo simplificar, y me sale otra vez igual a 34,4 newton. Muy bien. Ahora pasamos al tercer paso. Tercer paso era hallar por Pitágoras el resultante. Resultante es raíz cuadrada del resultante en X al cuadrado más resultante Y al cuadrado. El resultante es igual a la raíz cuadrada. Resultante en X es 2,8. 2,8 al cuadrado más resultante en Y, que es 34,4. 34,4 al cuadrado. Esto, haciendo directamente en la calculadora, sale 34,5 newton. El resultado. Tercer paso. Pasamos al cuarto paso y al último paso. Entonces tenemos que hallar el ángulo. Tangente de θ es igual a el resultante de Y sobre resultante de X. Muy bien. Tangente de θ va a ser igual a resultante de Y, que es 34,4 sobre resultante en X, que es 2,8. Haciendo esa división sale 12,28. 12,28. Entonces nosotros queremos el ángulo θ. Voy a pasar acá. El ángulo θ, como sabemos que tangente está multiplicando nuestro ángulo, va a pasar dividiendo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la calculadora apretando Shift tangente y 12,28. A ella nos va a salir directamente el ángulo de θ, que es 85 grados, 20 minutos y 40 segundos. Este es nuestro ángulo. Esta parte, para hallar el ángulo θ, solamente apretar en la calculadora Shift tangente y 12,28. Ahí ya le va a salir directamente 85 grados, 20 minutos y 40 segundos.